La grabación. Buenas tardes, me presento con ustedes, soy su facilitadora María del Carmen López Ramírez. Es un privilegio para mí apoyarlos y acompañarlos en este módulo número 4 de Prepa en Línea C. Esperemos que se puedan conectar y si no hay más sesiones, estaremos habilitando y también voy a abrir un grupo de WhatsApp para que ustedes cuenten con todos los recursos tecnológicos y comunicativos para que sientan este acompañamiento y la función de una servidora facilitadora. Voy a darles un PowerPoint que diseñé para esta sesión. Si quieres incorporarte y estás pendiente de ruido, puedes deshabilitar tu micrófono, como lo hacían en Hangout, y con ello, pues, evitas la interferencia en el video. Como todos ustedes saben, nos encontramos ya en el módulo número 4. Sé que cada uno de ustedes ha hecho un gran esfuerzo por estar en este escalón de lo que serían sus 23 módulos de prepa en línea CEP. 23 módulos formales y uno que ustedes van a seleccionar en su debido momento. Les doy la más cordial a la semana 1 del módulo 4. Esta unidad 1 se titula Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Preparé para ustedes la siguiente frase que dice así: el día más importante de tu vida es hoy. Tomar la decisión de continuar con tus estudios de prepa en línea CEP requiere un verdadero compromiso y sobre todo que tú como estudiante identifiques la forma en que aprendes, estructures tus hábitos de estudio y con ello pues puedas hacer frente a lo que sería nuestra metodología de prepa en línea CEP. Entonces, si en algún momento tú te sientes sin entusiasmo, sin motivación, se te hacen muy complicadas las actividades, no entiendes las instrucciones, te invito a que pienses en esta frase: el día más importante de tu vida es hoy. No importa a lo que te tengas que enfrentar, enfréntalo, haz tu mejor esfuerzo y vas a ver que los resultados pues generalmente son excelentes. Dicen que el ser humano crea más cuando está en situaciones de crisis, entonces ustedes tengan siempre una mentalidad positiva y verán que su aprendizaje se va a ver beneficiado. La orden del día que llevaremos es la siguiente: la presentación, el objetivo, los conocimientos de los recursos de la semana, las recomendaciones generales y al finalizar vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. El objetivo que tenemos en esta primera unidad es analizar textos literarios. Si te gusta leer, este es el momento para que empieces a fortalecer este hábito de estudio. Este módulo de literatura generalmente está compuesto por lecturas, entonces necesitamos que tú como estudiante logres disfrutar el arte del conocimiento. Recuerda que la lectura es la llave que te va a abrir todas las puertas del conocimiento, no solamente de español, sino también de matemáticas. ¿Qué pasa cuando no lees un problema correctamente? Pues entonces no puedes hacer ni las operaciones ni reflexionar qué es lo que se te está preguntando, como la física, como la química. También en inglés, si tú no has adquirido el hábito de la lectura, pues difícilmente vas a poder enfrentarte a diferentes textos. Entonces, prepárate para leer mucho en este módulo. Otro objetivo que tenemos es reconocer conceptos como fondo, forma y contexto social, político y cultural. El fondo y la forma te vas a dar cuenta que son conceptos de los textos literarios que nos ayudan a comprender dónde se está desarrollando la historia, qué es la intención del autor y también cuál es la intención de la obra, es decir, del texto o de la lectura.
Siguiente, conocer diversos géneros literarios, narrativo, lírico y dramático. Estos géneros literarios tienen cada uno diferentes características. En el módulo 2 tú ya aprendiste a seleccionar diferentes tipos de textos. Entonces con ello puedes estar expresando y darte cuenta de lo que implica conocer. Se acaba de conectar otro compañero. Si nos colocan en el chat también, por favor, su nombre completo, porque muchas veces tenemos registrado nuestro correo y no tenemos personalizado nuestro nombre. Entonces, por favor, en el chat coloca tu nombre completo cuando te incorpores y si puedes apagar tu micrófono y si gustas también tu cámara para que no se contrapongan las pantallas. El siguiente objetivo es percibir las diferencias entre el lenguaje connotativo y denotativo y de qué manera llegan a transformar la idea que el autor está expresando. Ustedes ya han sido autores de un tipo de texto, entonces aprendieron a expresar su texto y a planearlo desde a quién va dirigido, qué lenguaje iban a utilizar, si un lenguaje colonial o un lenguaje más especializado. Entonces, con eso es lo que los objetivos que vamos a conseguir en esta primera semana. Tengo mensajes de compañeros que se están conectando. Entonces, tenemos a Jocelyn Nava. Hay otro compañero que se conectó, pero no nos colocó su nombre. A ver si en breve lo hace porque pues no la tengo. Jocelyn, ¿tú perdiste la conexión o qué te sucedió? También si me quieren enviar por correo electrónico quien ya está listo para participar y lo agregamos a la llamada. Se supone que ahorita ustedes ya tienen la liga y pueden incorporarse, pero si alguien tiene problemas, también mándenos mensaje mediante el mensajero de la plataforma. Estoy conectada en ambas o también a mi correo personal. Lo importante es que logremos que el mayor número de personas participen en esta sesión. Ustedes también tienen contacto ahorita con alguien y se acerca a ustedes para pedirles esta participación, pues también se lo vamos a agradecer. Y de cualquier manera, pues el video va a quedar grabado para que puedan incorporarse a la revisión de este video. Ya tenemos sesión por y continuamos con este link. Entonces, al parecer su compañera no se ha podido con la liga. Después, cómo entro a la sesión, es la primera vez que uso esta página. Sí, claro. Estamos ahorita haciendo precisamente esta prueba. Se supondría que ustedes se podrían conectar en automático a la sesión que ya está corriendo. Sin embargo, parece que no puedes hacerlo. Puedes colocar en el chat tu nombre, por favor. Adilén. Ya te agregué a mis contactos
Eres Adriana, Adi. A ver, ya te agregué. Visualiza que ahí podrías conectarte. Ya lo estamos llamando. Tenemos ya a otra compañera. Un poquito de paciencia, Jocelyn. Como te dije en este momento, pues vamos a tratar de incorporar al mayor número de personas posibles. Después ya haremos un grupo. Y si no nos funciona mediante esta, pues vamos a tratar de hacerlo en la siguiente desde YouTube. Lo importante es que ustedes sientan siempre pues la confianza de participar. Aquí viene la opción de crear grupo, con este es donde vamos a crear la siguiente. Bueno, aquí, aunque no puedan visualizarla, en el chat me pueden colocar si tienen alguna duda de sus actividades. No logro identificar dónde los podemos agregar a la llamada con Jocelyn, que es la que está corriendo en este momento. Es que seguimos grabando, siguen llegando los correos. Ok, voy a seguir con Jocelyn, si me puedes indicar si ahí puedes todavía visualizar la pantalla de las diapositivas. Y aún puede ver todo muy bien. De acuerdo, Jocelyn, entonces vamos a continuar con la presentación y de cualquier manera las compañeras que se acaban de conectar y logran, ya agregué a Dilén, me aparece ahí, no sé si este es su nombre completo, y nada más. Pues bueno, entonces voy a continuar con, para que tú logres estos objetivos, tienes que ir seleccionando las estrategias de aprendizaje con las cuales se te facilita el conocimiento. ¿Qué estrategias puedes utilizar? Muy fácil, hacer cuadros sinópticos, es decir, cuadros en donde tú definas el concepto de forma, el concepto de
autor, el de tiempo, el de espacio, de un texto literario. Cuando tú haces estos cuadros sinópticos, pues lo que haces es destacar los conceptos más importantes de los recursos de la semana. También tienes que identificar las ideas importantes. Cuando leas cualquier texto, trata de subrayar o de marcar en la lectura cuáles son las ideas que componen a ese texto. Después toma notas y apuntes, elabora resumen. Un resumen es escribir y parafrasear con tus propias palabras lo que vas entendiendo. Este resumen pues también te ayuda a sintetizar información y que la información que colocas en tu memoria de corto plazo pues permanezca en tu memoria de largo plazo. ¿Por qué? Porque vas a hacer conexiones con lo que ya sabes y con lo que vas aprendiendo nuevamente. Después existen las redes conceptuales. ¿Qué hago con esto? Es como el cuadro sinóptico, tú ya tienes muchos conceptos, entonces ahora de lo que se trata es que hagas redes y conexiones en donde enlaces conocimientos previos a conocimientos nuevos que vas adquiriendo. Tú para este momento ya te enfrentaste a indicar las diferencias de diferentes tipos de textos. Te enfrentaste a un texto periodístico, a un texto literario, a un texto periodístico, informativo. Entonces, ahorita nada más nos vamos a enfocar en el texto literario y te vas a dar cuenta que aún dentro de ese texto entran otras categorías y con eso pues tú ya vas formando estas redes de aprendizaje y redes conceptuales. También puedes utilizar los diagramas de flujo y ejercicios prácticos. Tú mismo, por ejemplo, en las actividades formativas que son de ortografía, pues te fuiste dando cuenta de algunas reglas ortográficas y cómo estas, pues, dependiendo de su dominio, nos ayudan o nos limitan el hacer y entregar un trabajo bien escrito. Como te dije anteriormente, en este módulo vas a leer mucho. Entonces, de acuerdo con la definición, durante una lectura se realizan las siguientes acciones: percibir, interpretar, comprender y también en la primera fase donde percibes es una etapa en la que utilizas la vista. Una de las estrategias que puedes utilizar para la percepción es el escaneado de una lectura. Le das un vistazo y con ello pues tú te puedes dar cuenta de qué se va a tratar el tema en ese texto. Después, interpretar. En interpretar es un proceso mental en el cual se les otorga un sentido a los signos. Y después, comprender. Comprender es llevar ese proceso mental a otro paso y asociar ideas para realizar conexiones con los diversos aprendizajes y experiencias. Finalmente, criticar, que esta es la parte más emblemática que nos interesa en Prepa en Línea TEP. Que ustedes aprendan a argumentar sus conocimientos, sean capaces de establecer juicios de valor, debatan ideas, potencialicen su aprendizaje. Y en esta etapa de criticar es una actitud en la que ustedes como lectores van a tomar una posición e incorporar a su aprendizaje lo que les parece aprovechable. Es decir, el texto me gustó porque nos lleva a una reflexión acerca del amor. Por ejemplo, en el texto de Sor Juana es un pequeño poema en el cual pues se pone en relieve la connotación de que el hombre y la mujer pues aman de diferente manera. Creo que es algo que ha perdurado hasta nuestra sociedad porque aunque hemos tenido años y años de evolución en las emociones, aún tenemos conflictos en equidad de género, en cómo las personas asimilamos los sentimientos de diferente manera. Entonces, aquí tú pones tu posición crítica y enriqueces el conocimiento. Siguiente, el contexto. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cada uno de los textos están escritos en diferentes épocas. Lo que tú tienes que percibir es los elementos de forma y de fondo en los cuales se elaboró ese escrito. Y tienes que tener presente que los diferentes escritos, documentos o libros
tienen referencias de la realidad de la que formamos parte. No es lo mismo un libro que se escribió en 1900 a un libro que alguien puede escribir ahorita en el año 2000. Va cargado de toda la connotación tecnológica, de todos los avances que hemos tenido como sociedad. Entonces, por ello, pues puede haber palabras que si alguien leyera el texto de 1900, pues a lo mejor no entendería. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro, que cada uno de los textos están escritos en un contexto y ese contexto pues marca la línea que el autor siguió y los compañeros pueden tener. Pues vamos a pasar a lo que sea nuestra actividad integradora número 1. Esta actividad se llama analizar textos literarios. Vas a leer 3 textos. El primero se titula Al que ingrato me deja, busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz, y como lo comentaba, pues es un poema de amor y desamor. El siguiente texto es El rey burgués, de Rubén Darío. Tú puedes googlear Rubén Darío en internet y vas a tener información sobre el autor. Esto también es un ejercicio reflexivo porque nos lleva a conocer cuál fue su formación, a qué se dedicaba su familia. También eso ya lo hiciste en los módulos anteriores. Entender el contexto en el cual se escribió una obra es de suma importancia personal. Y por último vas a leer La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Una vez que hayas leído estos textos, vas a complementar el siguiente cuadro, en donde vas a identificar los elementos de análisis de la obra. Tienes ahí en 3 columnas los 3 textos que leíste con anterioridad. Vas a escribir primero quién es el autor, después a qué género literario pertenece, quién es el autor, entonces ahí tú puedes llenar que el primer autor es Sor Juana Inés de la Cruz, el autor del Rey Burgués es Rubén Darío y el autor de La verdad sospechosa es Juan Ruiz de Alarcón. ¿A qué género pertenece? Si es una narrativa, si es una lírica, cuál es el contexto histórico y cultural de la obra. Por ejemplo, en el texto de Sor Juana Inés de la Cruz se escribe en un momento en que pues las mujeres no podían estudiar y tenían que participar en otro tipo de actividades. Pues tenemos, analizas, ya que hayas hecho eso, ahora vas a pasar a analizar esas 3 obras y explicar la relación que existe entre el autor y el mensaje que nos quiere transmitir. Y al final vas a comentar las diferencias entre la forma en que cada autor transmite un mensaje en su obra. Y con eso pues darías final a tu actividad. Antes de que envíes esta actividad, te solicito por favor que revises la rúbrica. Esta rúbrica la encuentras en todas las actividades. Ahí aparece el hipervínculo con letras moradas. Tú pulsas en rúbrica y te aparece este recurso en donde tú puedes comparar si estás cumpliendo con todo lo requerido de la actividad y con ello te aseguras de obtener el máximo puntaje. Voy a hacer ahí una pequeña pausa para revisar que todo vaya bien. Nos dice que sí puede visualizar las diapositivas de Jocelyn, se conectó su compañera Adilén, nos pone que muy bien, pero bueno, pues todavía no logró verla a ella en la sesión, entonces esperemos que ahorita nos lo coloque para determinar si digamos, ahí Jocelyn nos puedes indicar si todo va correcto, si estás escuchando bien, puedes habilitar tu micrófono, decirnos si el audio se corta o si estamos correctamente. Hola, muy buenas tardes. Sí, se corta poquito, pero yo creo que es por la señal. Está fallando un poquito. Pero todo bien. Gracias.
Bien, de acuerdo. Entonces vamos a seguir con la presentación de PowerPoint para que podamos concluir con éxito nuestra sesión. Actividad número 2. Como son archivos que vienen para que ustedes descarguen, nos comenta que se iniciará la sesión. Voy a volver a pausar para revisar estos mensajes. Me parece muy extraño que pues ya se hayan conectado, pero no puedan tener acceso. Ya la sesión está corriendo y pues es... La sesión ya lleva 26 minutos corriendo, entonces me preocupa que no se puedan incorporar. Y tampoco me dio respuesta al correo. Bueno, ya no sé, compañeros, que Nvidia Quesada, intentar descargar el software, debe ser porque intento unirme desde la web. Ok, muchas gracias, Francisco, ojalá que lo pueda realizar. Jocelyn Nava, si puedes activar tu cámara, por favor, y tu micrófono para ver si tus compañeros de esa manera se pueden incorporar. Ya los agregué a mis contactos, entonces se supone que pues ya tendrían que, a ver, solo seguimos tú y yo, ¿verdad, Jocelyn? Vamos a ver si podemos agregar a Francisco, o solo que sea porque está en la web como lo indica. Francisco. Okay. Supone que ya está. Vamos a Jocelyn, agregamos a Francisco, 3 de 4 la llamada, pero nos tenemos a más abajo. No me aparece aquí la de crear grupo, solamente agregar contactos a la llamada.
Entonces, seguimos solamente nosotras, Jocelyn, activas, y pues bueno, estaré respondiendo a los mensajes que están llegando. Y vamos nuevamente a la presentación de PowerPoint. Como les decía, en la actividad número 2, tienen que leer diferentes tipos de textos para que identifiquen elementos de estos textos. El primero se llama La canción de oro del autor Rubén Darío, y ahí tienes que identificar qué situación está describiendo. Si el lenguaje que utiliza es cotidiano o si este lenguaje facilita o dificulta la comprensión. El lenguaje literario es una forma de expresión artística, entonces pues nos permite a nosotros la oportunidad de visualizar lo que el autor quiere darnos a entender en el texto. Compañera, muy bien. Después tenemos el otro texto que vamos a leer, se titula El perro y el cocodrilo, del autor Félix María de Samaniego. Y ahí lo que importa es que tú identifiques el lenguaje connotativo. Por eso te pido que hagas un mapa mental de lo que es el lenguaje connotativo, también de lo que es fondo y forma. Si no puedes hacer un mapa mental, puedes hacer un mapa conceptual, un diagrama de flujo. Y finalmente vas a reflexionar, y te digo que es la parte más importante de Prepa en Línea CEP, que tú aprendas a argumentar. Y vas a argumentar qué lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o el literario. Y con eso, pues, estarás teniendo toda esa parte. Tenemos ahora la presentación y vamos a lo que sería la actividad formativa número 1. En esta actividad formativa que se titula Análisis Literario, tienes que tener presente lo que es la rima. La rima resulta de la igualdad o semejanza de sonido a partir de la última vocal tónica en las palabras finales de los versos. Entonces, recuerda que un verso es cada una de las líneas de un poema o de una canción, y la rima pues busca una semejanza o igualdad del sonido. Por ejemplo, pelota, altota, nariz, codorniz. Así, entonces es un ejercicio donde tú tienes que identificar la rima. Y después las emociones. ¿Qué expresa? Te presentamos un poema que viene con un lenguaje en el cual se expresa una emoción. Tú tienes que identificar qué emoción es. Y también tener presente que es el lenguaje connotativo. Se refiere al lenguaje figurado que busca emocionar al lector. Tus ojos son como dos soles. Entonces, es algo figurado, nadie puede tener los ojos como un sol, pero pues cuando uno está enamorado, pretende idealizar a las personas y ver virtudes en ellas, pues que son estratosféricas, ¿verdad? También te recomiendo que tengas presente lo que es la intención del autor, el contexto del autor y también el contexto de la obra. Lo que te decía, el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, pues se desarrolló en un momento en que las oportunidades para que las mujeres estudiaran eran muy pocas, y así sucesivamente. La actividad formativa número 2, que se titula Textos literarios, fondo, forma y lenguaje, es importante que tengas estos conceptos a la mano a la hora de la vida. También recuerda que estas actividades un máximo de 3 intentos, es decir, que si en el primer intento no tuviste un 100%, puedes realizar otro intento e incrementar tu promedio, y así tener claramente lo que es el análisis de la forma,
que tiene como fin indicar la manera en que se está escrito un texto y en este caso está escrito en prosa. El argumento es un resumen de la obra y responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? Es como argumento, es muy parecido a un resumen. Otro concepto es el tiempo cronológico, constituye la expresión explícita de un momento, una hora y un día en el texto. Alguien puede relatar lo que hizo en la mañana, en la tarde y en la noche. O en una hora, que hizo los primeros 15 minutos, que hizo la siguiente media hora y cómo finalizó su hora. Y el último concepto que es necesario tenerlo presente es el espacio, que es el elemento de fondo que describe un lugar o los lugares donde se desarrolla la obra. Francisco dice, lo intenté con el audio, ya miré que así se hace muy bien. Qué bueno, Francisco, que lo logró. Vamos ahora a su participación en el foro. Recuerden que este foro es para que ustedes socialicen su conocimiento, interactúen con sus compañeros y también repasen los contenidos. Te voy a pedir que en cada una de tus participaciones incluyas el saludo, el cuerpo o mensaje en el cual estás participando, tu conclusión y también tu firma. Todo eso debe ser lo correcto para un mensaje de acuerdo a las normas de etiqueta. Y por último, las recomendaciones generales. Por favor, evita el uso de letras mayúsculas, coloca las referencias, evita el plagio. Recuerda que si nosotros detectamos alguna actividad que sea muy parecida a alguna que está en la web, en la red, entonces se te anula y pues no queremos que suceda eso, al contrario, ustedes sean los autores de sus propias actividades, no es nada difícil, no es nada del otro mundo, solamente requiere dedicarle tiempo, dedicarle estudio, dedicarle autocuestionamientos. Cuando nosotros hacemos una actividad, pues nos autocuestionamos y nos monitoreamos si la estamos haciendo correctamente, si estamos respetando la ortografía, si necesitamos mejorar en nuestros argumentos, si necesitamos mejorar en la forma en que resumimos y rescatamos las ideas principales. También te pido que nombres tus actividades como se te solicita, apégate a la nomenclatura que se te requiere y respeta la planeación semanal que tú hagas de tus actividades. Lo ideal es que tu primera actividad la entregues el día miércoles, la segunda actividad el día viernes, para que tengas el fin de semana libre. Entonces, el día jueves puedes hacer tu primera actividad formativa y el sábado, en algún momento del día que tengas libre, te dedicas a hacer la segunda actividad formativa y todos los días, por favor, ingresa a la plataforma, no te ausentes. El hecho de que tú estés en constante eh, conectividad indica que pues tú ya tienes un compromiso. Entonces, si tú te vas a dedicar de 2 a 4 de la tarde, pues es importante que respetes ese horario. Vamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Me da mucho gusto que en el chat ya están interactuando entre ustedes. De eso se trata, ir aprendiendo cosas nuevas, de socializar con los compañeros, de interactuar, de apoyarnos mutuamente. Pues voy a pasar a la sección de preguntas y respuestas y por parte de la presentación de PowerPoint que le elaboré, todo. También apagué mi cámara. En este momento la voy a activar y vamos a comentar qué tal se sintieron. Pueden activar sus micrófonos. Jocelyn y su compañero Francisco. Aquí me parece que tenemos 3 de 4 en llamada. No sé quién es la cuarta persona que está en llamada. Voy a dar a ver, no nos habilita. Jocelyn, es que Jocelyn, me parece que tú empezaste con los dos. Y Francisco ya no está en la llamada al parecer, pero bueno, está en el chat y dice que ahí puede visualizar. Ok.
compartirlo. Entonces, Jocelyn, si puedes activar tu micrófono y comentarnos si tienes alguna duda sobre los contenidos de esta semana, si quieres que platiquemos acerca de algo más, si requieres algún apoyo extra, si algo se te... Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Hasta el momento no, creo que no tengo ninguna duda, gracias. Me parece muy bien, Jocelyn, te agradezco mucho el tiempo que dedicaste a esta sesión. Al parecer tú estás conectada por doble vez, entonces hay que revisar ahí qué sucede y esperemos que la siguiente pues, podamos hacerlo también por YouTube porque creo que se familiarizan más de, en estas sesiones que pero pues lo vamos a ir descubriendo. De cualquier forma, como les comento, voy a ahorita el grupo de WhatsApp para que tengamos mensajes de contacto más directo. Recuerden ustedes ya a estas alturas del módulo 4 saben que evaluar las actividades, entonces actividades integradoras, cada uno tiene un 7% de promedio, entonces 6, 42%. Un proyecto integrador tiene un valor de 30%, con ello ya están por 70%, un 8% de su participación en el curso, ya tenemos 80, 10% de sus actividades en la plataforma y 10% de las actividades socioemocionales. Muy bien, un gusto trabajar con ustedes, seguimos en contacto y vamos a dejar de grabar en este momento. Si tienes algún otro comentario, Jocelyn. No, ninguno otro, muchas gracias. Gracias a ti, seguimos en contacto. Francisco, muchas gracias por tu participación y por contestar en el chat tu nombre completo, que nos sirve para el pase de lista. Que pasen una excelente tarde.